Pues muy buenas tardes, soy Juan Pablo de León y hoy 30 de agosto les doy la bienvenida a este foro de diálogo cooperativo en el marco del Año Internacional de las Cooperativas del 2025. Y pues bueno, es muy importante que estemos también rescatando este lugar porque actualmente es el Museo de las Identidades Leonesas, perteneciente al Instituto Cultural de León y a su vez a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, a quien le agradecemos que nos haya cedido el espacio para llevar este foro de diálogo cooperativo, como les comento, en el marco del Año Internacional de las Cooperativas. Así como este foro que estamos haciendo el día de hoy, se están haciendo otros foros en distintas partes de la República y del mundo. ¿Y por qué? Porque las Naciones Unidas lo decretaron por su impacto que tiene para mejorar la vida de las personas. Y esta tarde vamos a tener un panel en donde vamos a compartir cómo llegó el cooperativismo aquí a León, Guanajuato, quizás con sus figuras de cajas populares que son muy conocidas. También vamos a hablar de la primera cooperativa de fabricación de calzado en León, Guanajuato, siendo León un lugar pues predilecto para lo que significa el calzado. Hoy yo estoy usando botas de esta cooperativa, ahora conocerán un poco más, y también hablaremos sobre el cooperativismo a nivel mundial y de algunas empresas que son cooperativas y que están cambiando la realidad de las personas. Luis Miguel López, él de profesión es reportero, pero también ya es un académico y es un investigador de la economía social y solidaria. A continuación les presento a la maestra Eva Guillermina Savillón. Ella también es cooperativista de larga estancia y de largo impacto en México. Ella fue presidenta del Consejo de Administración de una de las cooperativas más grandes de México y del mundo, de Caja Popular Mexicana, y también pues tiene una trayectoria destacada como declamatriz, como abogada y funcionaria en distintos poderes del gobierno estatal y federal, y últimamente, pues bueno, publicó un libro que se lo dedicó a una fábrica textil de aquí de León, Guanajuato, La Americana. Y de aquel lado se encuentra Jorge Ortiz, director general de una cooperativa de fabricación de calzado, NADU, que son las botas que traigo yo el día de hoy, y pues también tiene más de 20 años en el sector cooperativo de ahorro y préstamo, y pues él nos contará qué hay detrás de una cooperativa de calzado. En primera instancia, Miguel, paso contigo. ¿Qué es esto de las cooperativas? ¿Cuál es la diferencia entre una cooperativa, entre una sociedad anónima? ¿Y qué me puedes decir de cooperativas de renombre que existan aquí en México o en el mundo, que quizás no sabíamos que eran cooperativas? Por favor. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias de nueva cuenta a los que están presentes. Les cuento muy brevemente cómo comienzo a estudiar esto. En 2012 ingreso a una cooperativa de ahorro y préstamo a colaborar. Ahí me responsabilizan de hacer algunos temas editoriales, los medios, las revistas. Pero yo desde antes conocía acerca de alternativas de desarrollo, entre ellas las cooperativas. Sin embargo, les cuento esto porque en 2012 empieza como de manera intensa mi interés por estudiar este modelo como otros modelos que existen. Entonces les cuento este antecedente para explicarles cómo yo fui también entendiendo de qué se trataba esta forma de hacer empresa, porque lo confundimos mucho, porque construimos la realidad a partir del lenguaje, y el lenguaje ha sido en este sector pues apoderado o se ha decantado por otras formas que no corresponden a lo que significa este modelo. Entonces yo les diría, ¿quién cómo llamaba a su escuelita a la tienda de su escuelita? ¿Cómo le llamaban? Y sí, ¿no? A la tiendita. Entonces, ¿y qué tenía de diferencia esa tiendita con alguna otra tiendita? ¿Participaban los padres de familia? O... ¿En el suyo participaban? Sí, a los papás. Pero ¿ustedes de dónde vienen?
Bueno, es que aquí vamos a entrar, aquí hay algo particular, porque Oaxaca tiene una tradición bien profunda. Miren, la palabra guelaguetza, por ejemplo, significa compartir. El tequio, que es de origen prehispánico, significa justo cooperar, ¿no? Y entonces tenemos una raíz cooperativa antiquísima. Pero disculpen que me haya desviado, entonces yo empecé a ver que la palabra no correspondía, porque usted también le llamaba cooperativa a su tiendita de la escuela. ¿Doctor? Señor Nacho, ¿o no recuerda? Cuando yo estuve en el Instituto Leonés, no me acuerdo. ¿No recuerda? ¿Quién recuerda cooperativa? ¿Quién más levantó? ¿Y qué diferencia había, joven? ¿Les regresaban algo? Bueno, funcionaba en alguna medida como cooperativa. Entonces yo me fui dando cuenta que había elementos pero que no correspondían, ¿no? a la palabra. Entonces, lo que yo les quiero para más o menos explicar lo que significa o las diferencias que existen es que una empresa cooperativa tiene el mismo propósito que una empresa de propiedad privada, obtener dividendos, pero el para qué es lo que lo hace diferente. ¿Para qué quiere obtener esos dividendos y la forma en la que llega a ellos? Siempre hago esta pregunta. ¿Quién sabe qué es una empresa privada? ¿Alguien sabe qué es una empresa privada? Capital privado, levante la mano. ¿Quién sabe qué es una empresa privada? Levante la mano. Levántela con confianza. ¿Qué es una empresa privada, de capital privado? Es que ahí empecemos. ¿Qué es una empresa de capital estatal? Por ahí vamos a empezar, porque discúlpenme que me regrese tanto, porque si no, no podemos hablar aquí 2 horas de cooperativa, de empresa, pero vamos. Capital privado significa que lo posee un grupo de empresarios, un grupo de propietarios que obtienen recursos con fines privados. Es decir, ganancias que van a ciertos grupos que invierten y que obtienen beneficios. A ese modelo se le llama modelo capitalista. ¿Sí? El capital prima en esa relación, prevalece en esa relación. ¿Qué es una empresa estatal? Una empresa que obtiene recursos ¿de qué? ¿De dónde? Del Estado. ¿A quién le pertenece? A nosotros. En teoría. En teoría. Pero en facto le pertenece a eso que llamamos el Estado. Bien, ahí hay una diferencia. Entonces existe una alternativa más. Esta otra alternativa no pertenece al sector socialista, al sector comunista, como se ha confundido a lo largo de su trayectoria. Y lo menciono tal cual porque ya no estamos en los 70s, donde nos daba mucho miedo que alguien estuviera por ahí infiltrado. Y hoy hay mucha confusión al respecto. Esto pertenece a una forma de empresa que tiene un para qué distinto. Y ese para qué es reunir capital social, intelectual, capital económico naturalmente, y una serie de capitales que convergen en un propósito: posicionar en el centro al ser humano. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ese ser humano produzca una ola expansiva de desarrollo que no se quede contenido en unos cuantos. El modelo que impera ha tenido fallas. Lo que queremos contar aquí es que ninguno es bueno o malo como era en el pasado. En el pasado se dividió el mundo: socialistas y comunistas, blancos y negros. Si usted escucha rock, no baila cumbias. Si usted se viste de negro, no se vaya a poner un penacho, porque, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso se terminó. Afortunadamente ya no hay personas que hacen tarjetas y se esconden por detrás, afortunadamente. Ahora ya basta con nuestro teléfono. Pero lo que quiero contarles es que estas empresas buscan un propósito diferente, que es la colectividad de capitales diferentes reunidos en un fondo común. Pero no es que exista un negro y un blanco, sino que existe otra alternativa que no nos han platicado, que no nos cuentan y que no se ha investigado, que no se ha puesto a prueba. Entonces, al no ponerse a prueba, no hemos tenido ese prueba y error que ha tenido el modelo que conocemos. El modelo que conocemos, el modelo capitalista, el modelo liberal, económico, la economía ortodoxa, ha tenido fallas.
¿Y esas fallas en qué se traducen? Somos 120 millones de mexicanos, 60 se encuentran en una línea en la que no pueden hacer frente a las adversidades de la vida. Entonces algo falló. Del otro lado también fallaron mucho. Las libertades de muchos países latinoamericanos están en riesgo desde hace mucho tiempo y a muchos les da todavía pena decir que son dictaduras. Afortunadamente hoy ya no tenemos que guardarnos nada, ¿no? Entonces hoy podemos decirlo. Entonces, lo que quiero contarles es que existe una alternativa que busca otras líneas, pero que no está peleado con estos modelos, sino que busca espacios nuevos, ser contada de otras maneras y pues poner en la agenda esa palabra, cooperativa, cooperar. Muchas gracias, Miguel. Entonces, una empresa cooperativa es de propiedad colectiva donde los trabajadores o los clientes son los dueños y esa premisa de siempre cooperar. ¿Cómo llega el cooperativismo a León, Guanajuato? ¿Bajo qué figura? ¿Cómo llega? ¿Qué nos puede hablar de precisamente que hoy estamos en el Museo de las Identidades Leonesas y que algunas estadísticas señalan que entre el 20 y el 25% de la población leonesa está afiliada a una caja popular, a una cooperativa de ahorro y préstamo? Por favor, maestro. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, se escucha. Sí, el cooperativismo en León, Guanajuato nace ni más ni menos que en el barrio del Cuecillo y en los atrios de las iglesias. ¿Por qué en los atrios de las iglesias? Precisamente como la población necesitaba hace más de 73 años resolver sus necesidades económicas, nace en la parroquia de la Purísima Concepción. ¿Alguien sabe dónde es la parroquia de la Purísima Concepción? Generalmente no se le conoce a la parroquia de San Juan del Cuecillo como la de la Purísima Concepción. Esa es la de la Purísima Concepción. Los leoneses y todo el mundo generalmente lo conocemos como la parroquia de San Juan del Cuecillo. El barrio del Cuecillo, sui generis por per se, como cada uno de los barrios de nuestra ciudad, tiene dos iglesias, dos parroquias. San Francisco está muy cerca y se confunde con la parroquia. El centro parroquial es ese. En 1957, un sacerdote de nombre Emilio Gárate Arrieta trae el modelo cooperativista entre sus feligreses viendo las necesidades que había. Cunde esta idea que él tenía de que cada cual solventara sus propias necesidades, dadas las carencias que había y que sigue habiendo y seguirá habiendo en el mundo, ¿no? Entre todas las familias y las sociedades. Entonces, se reúne un aproximado de 22 personas que empiezan a recibir lo que pretendían, para lo que pretendían fuera una caja popular. Y empiezan a recibir los ahorros de los coterráneos, de los habitantes, de los vecinos, para hacer una pequeña... Muchas personas lo confunden con tanda, no es una tanda. Es un fondo común que se reúne entre varios, no clientes, sino socios de ese grupo, para resolver sus necesidades. Primeramente, comprar alimento, como también inicialmente, hace más de 175 años, lo hicieron los pioneros de Rochdale. Los pioneros de Rochdale, que son los padres, en cierta forma, del movimiento cooperativista. ¿Quiénes son estos? Fueron 28 trabajadores que en 1844 reunieron sus esfuerzos para comprar comida, porque aparte de las necesidades que privaban dentro de sus gremios, se empiezan a quedar sin trabajo dada la mecanización que daba la revolución industrial. Empieza a haber gran desempleo y se ven desplazados. Entonces se reúnen de esa manera para hacer compra de alimentos y poderlo comprar entre los asociados de manera más económica. Empieza a crecer y el modelo a cundir por el mundo. En 1951, los padres del cooperativismo mexicano
Pedro Velázquez y Manuel Velázquez, con una carta de un sacerdote también, Cody, norteamericano, introduce el sistema en México. Pero estamos hablando de esa parte de México, esa parte de Inglaterra. En nuestra ciudad se abre ese modelo en el barrio del Coecillo. La caja, que esta organización empieza a llamarse la Caja Popular Valverde y Telles, que posteriormente cambia, no voy a darles fechas, pero posteriormente cambia a Caja Popular Coecillo. Posteriormente, avanzado el tiempo, adquieren un predio, esto es hace 42 años, 47 años, 49 años, adquieren un predio en San Juan del Coecillo, en la calle San Juan número 117, donde sigue estando en un edificio entrañable que ha tenido varias modificaciones, y es un edificio interesante, entrañable, en San Juan del Coecillo 117. Empiezan a remodelar este edificio. Miento, antes de ello empiezan a funcionar, ya que están un par más organizados, tienen como domicilio la parroquia de San Juan del Coecillo. Compran ese predio, lo remodelan, empiezan a operar con la figura de sociedades auxiliares del crédito, porque no había una legislación para las cooperativas, para las cajas populares, que son una sociedad cooperativa. Entonces se abre un decreto en el que se establecen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, ya no sociedades auxiliares del crédito. Se celebra un plebiscito a nivel nacional convocado por la Central de Cajas Populares, en donde concurren varias entidades de este tipo de la República, incluida Caja Popular Coecillo. Ya no es para Emeterio Telles, sino que es Caja Popular Coecillo. Incluso Caja Popular, ¿con qué objeto es este plebiscito? Para formar una caja, una unidad fuerte y que agrupara no solamente a Coecillo, sino a todas aquellas que estaban funcionando y apoyando la economía nacional realmente en la República. Se celebra este plebiscito y nace Caja Popular Mexicana. Es innegable y es difícil no hablar de Caja Popular Mexicana. Claro, hubieron otras, Acremex, Alianza y la Folkwater, que fue antigua, la pionera, más que antigua, pionera junto con la Caja Popular Coecillo. Pero Caja Popular Mexicana destaca porque hay esa expansión. Esa expansión realmente, a la fecha, Caja Popular Mexicana tiene más de 3,5 millones de socios, 500 sucursales en 28 estados de la República, 307,000 menores ahorradores, a los cuales inclusive te les tienen, por lo que he visto con la documentación de la entidad, inclusive la enseñanza del débito. Ya ha escalado a esa eficiencia esta caja, que por cierto, Juan Pablo lo apuntaba, es la más importante de la República realmente, entre otras muy importantes que ahorita les menciono, es Excelsior. ¿Sabían ustedes que Excelsior es cooperativo? Fue, Sí. Productos Moy, cooperativa. Cruz Azul, una gran cooperativa con una ciudad cooperativa espléndida realmente. Entonces el modelo cooperativo es un modelo muy
favorable, muy eficaz. Siempre he dicho que es un modelo democrático y siempre he sostenido que no hay modelos políticos perfectos. Obviamente es una sociedad privada. Hay un término con el que siempre como que luché, caja. Las cajas populares se dice que no tienen un afán de lucro. Difieren. ¿Por qué? Porque el lucro, pensamos, está lucrando conmigo o lo está lucrando indebidamente. Señores y señoras, el lucro es la ganancia lícita a la que se tiene derecho. Luego entonces tiene que haber lucro. ¿Cuál es el lucro? El interés. El interés que se cobra de un crédito que es un crédito normal reglamentario. Las cajas populares no son beneficencias públicas, son cooperativas. Luego entonces requieren de hecho. ¿Por qué hacer una cooperativa de producción de calzado? ¿Cómo nace? ¿Qué productos tienen? Bueno, NADU o Cooperativa Leonesa de Zapateros Independientes nace en 2019, finales de 2019, pero después de un año prácticamente de un trabajo de organización que nació en la Casa de Gestión de una senadora de la República. No voy a decir nombres ni colores porque finalmente nos dejaron abandonados, entonces ya se dan cuenta de qué partido es. Pero el proyecto, cuando yo lo conocí, encontré que había gente que sí era realmente del movimiento cooperativo. Entonces estaba ahí Ramón Imperial, que fue por muchos años director general de Caja Popular Mexicana. Había gente de Alianza, había gente de UNISAM, había gente que estaba muy metida en el medio. Y yo en ese entonces trabajaba también para la Caja Popular Mexicana, soy director de finanzas, con una posición relativamente cómoda, pero se me ocurrió que era buen momento de emprender en una cooperativa. Conocí ese proyecto, me gustó, me involucré en él. Y la idea era tratar de llevar el modelo cooperativo o la experiencia del modelo cooperativo a un sector donde no identificamos una empresa cooperativa de producción de calzado. Hoy seguimos creyendo que somos la primera y quizá la única empresa cooperativa de producción de calzado en León. Eso nos llena de orgullo, pero también tiene algunos bemoles. No es sencillo, y ya lo hicimos en una primera etapa y seguramente en una siguiente intervención les voy a platicar las vivencias, pero la idea general de las cooperativas es que los trabajadores de las cooperativas sean los dueños de la empresa. Y quizá esa es la diferencia más importante de una empresa que llamamos normalmente de capital privado. Finalmente las cooperativas también son capital privado, pero tienen un elemento filosófico muy diferente. Porque normalmente una empresa tradicional, y especialmente en León, donde las empresas zapateras o en general tienen uno o varios dueños y un montón de trabajadores, nuestra idea es que seamos, digamos, pocos capitalistas, pero que haya muchos trabajadores que se puedan beneficiar. Así fue con esa idea, con esa intención fue que nació NADU. Empezamos 9 socios hace 6 años, por aquí está don Carlos que también nos acompañó en esa aventura, pero resulta que nació NADU y llegó la pandemia. Entonces el primer reto fue ¿quién se queda trabajando para NADU? Y entonces como veníamos de distintos talleres, distintas fábricas, pues la verdad es que el momento digamos que nos echó a perder un poco el empujón, porque la mayoría de los entonces socios decidieron retomar sus negocios o lo que quedaba de sus negocios para seguir comiendo, y esa es la realidad. En ese momento no es un secreto para nadie, era sálvese quien pueda, y salvo los grandototes que podían sobrevivir, pues en realidad los más pequeños pues tuvimos que batallar con falta de capital, con trabajadores que preferían irse a un lugar más seguro. Entonces había que lidiar con todo eso. Pero mi esposa, que está aquí conmigo, teníamos ya un pequeño taller de fabricación de botas, y entonces NADU, por accidente, se puso a fabricar botas vaqueras. Y hacia 2021 nos reorganizamos, trajimos nuevos socios, buscando un poco más de capital intelectual, y eso buscando que se convirtieran en una creación de valor más importante. Llegamos a exportar a California, exportamos a Texas, exportamos una parte a Alabama,
estuvimos vendiendo en Chihuahua, en la Ciudad de México, y bueno, llegamos a 2022, y en esta parte ya me van avisando si ya pueden hacer los 5 minutos o pueden ir uno más. Pero ya veíamos que algo no estaba pintando bien en la economía. O sea, tuvimos un 2021 muy bueno, pero en 2022 algo ya nos decía que algo no estaba bien. Pero entonces empezaban a salir ya las noticias de la invasión del calzado chino. Entonces 2022 fue un año de regular a malo. 2023 fue un muy mal año. Tan mal año que decidimos mejor agazaparnos, esperar un poco, guardar nuestros triques. Y dijimos, vamos a regresar en algún momento, pero por ahora es mejor ya no estar poniendo dinero en un costal sin fondo. Entonces, NADU nace pues con esa intención, retomando un poco el punto inicial, de llevar el modelo cooperativo a este sector de la industria nacional, que es, digamos, predilecto en León, y nos encontramos que para la gente en León, especialmente, digamos, sin ser despectivo, pero para, digamos, la clase trabajadora, es muy difícil que entiendan cuál es la filosofía cooperativista, porque cuando tú les dices, eres socio de la empresa, entonces todos quieren ser el director general, o te retan porque dicen, bueno, pues si es mi negocio, dame las llaves porque yo llevo a la hora que quiero. Entonces, es un reto educar a la gente. Y entonces tratamos de hacer algunas actividades. Juan Pablo en su momento nos ayudó también, como integrante también de esta cooperativa, a hacer algunas dinámicas de integración, de entender el modelo, de que sepan que sí hay una participación de los trabajadores, pero que como todas las organizaciones también tiene una estructura jerárquica que hay que respetar. Y entonces ese es uno de los retos más importantes que tienen las cooperativas, la educación, y que finalmente pues es parte de lo que de la esencia de las cooperativas, es educar. Y en el caso de las cooperativas financieras, educar en el ahorro, en nuestro caso, educar en el trabajo, educar en la producción, en temas de eficiencia, en temas de eficacia, y todo eso combinado se tiene que convertir, y lo tenemos que decir muy abiertamente, en ganancias para la empresa. ¿Cuál es la diferencia? Que en una empresa tradicional, si son 3 dueños, pues los 3 dueños se reparten las utilidades, y acá si son 100, 200, Cruz Azul tiene creo que como 7,000 socios, algo así. Hay una caja que se llama Caja de los Telefonistas, que es de los telefonistas de Telmex, son como 20,000 socios también, y todos se reparten las utilidades que ellos van generando. Ese es el objetivo de las cooperativas: generar riqueza, generar ganancias para sus socios, pero que sean los socios los que disfruten directamente del capital que se obtiene. Ya hablamos un poco sobre cómo el cooperativismo financiero llegó a León, Guanajuato, con las llamadas casas populares, cómo hay una cooperativa aquí en León, Guanajuato, que produce calzado, y lo que nos hablabas al inicio, desde la palabra o el verbo operar, y lo que ocurre en el mundo. ¿Qué nos puedes hablar de cooperativas distintivas que hay en el mundo o en México que estén haciendo bien las cosas? Porque no solo por ser cooperativa significa que vas a ser exitosa o ética. Hay cooperativas que han fracasado, hay cooperativas que han hecho mal las cosas, pero ¿qué nos puedes comentar? Algunos ejemplos de cooperativas en México, en el mundo, que bajo tu perspectiva la están rompiendo. Sí, bueno, muchas gracias por esa pregunta, y la enlazo con lo que cierra Jorge. Lo complejo ha sido justamente permear en la sociedad, porque nos han enseñado solamente una parte de la historia económica. Nos enseñaron solamente una forma, una vía. Nos enseñaron que la mano invisible iba a regular el mercado. Y nos enseñaron lo que economistas de una sola universidad planteaban. Cuando en otras sociedades se enseñan otras visiones, otros académicos, otros economistas, incluso otros premios Nobel, porque son referencia en la economía, pues empiezan a haber prácticas exitosas. Y les cuento esto porque miren, la primera mujer en ganar el premio Nobel de Economía, nomás ha habido 3, y la primera lo ganó hasta 2009, y se llama Elinor Ostrom. El año pasado lo ganó otra mujer,
lo ganó sobre el tema del techo de cristal y las diferencias que hay salariales, y hace unos 2 años lo ganó otra mujer que estudia pobreza. Pero bueno, Elie Nuestro gana por primera vez el premio Nobel con una tesis que se llama El gobierno de los bienes comunes. Y la escuela de Bloomington en Indiana se convierte en una referencia económica. Pero si ustedes van a cualquier universidad, pública, privada o lo que sea de nuestro país o del continente, no se van a enterar que la primera mujer que ganó el premio Nobel, por cierto, antropóloga también, además de economista, una persona increíble que vivió afortunadamente 90 y tantos años, dejó un gran tratado que contradice la tragedia de los comunes de otro economista muy famoso, Harding. Entonces ella le dice, no, mira, yo he visto a lo largo de 30 años ejemplos en todo el mundo que demuestran que el Estado no ha podido resolver los problemas comunes y la iniciativa privada a veces puede, pero a veces no desea hacerlo. Entonces serán las personas reunidas, y cuando esto va permeando en las sociedades, va viendo ejemplos claros. Hace un mes, no sé cómo, estuve con la exalcaldesa de Barcelona, Ana Colom, y le pregunté, ¿cómo es que ustedes lograron hacer lo que hicieron de Barcelona, que es una ciudad increíble? Y ahí vengo con el primer ejemplo, La Borda. Googleenlo. Edificio, el primer edificio de madera, vivienda cooperativa, es el edificio de madera más grande que hay, me parece, en España. Y Barcelona en sí, Cataluña en sí, el 7% del Producto Interno Bruto lo producen empresas de propiedad cooperativa. Y ella me dice, pues simplemente demostrando que se puede mover eso que parece inamovible, eso que parece que está escrito en piedra y para siempre, que son desde leyes, desde escuelas de pensamiento, pero sobre todo cosmovisiones. Y la cosmovisión de alguien que le dicen, tú eres socio, es de inmediato verse con un bendín y el río Pato, soy socio, pero ese es socio de una empresa de capital tradicional, una empresa tradicional, con la cual no están peleadas las cooperativas. Desean ser una alternativa más. Y entonces, como nos gusta mucho que nos lo digan en inglés o en francés, pues lo han dicho. Otro premio Nobel, que fue director del banco del FMI y que después se repitió mucho, Joseph Stiglitz, nos dijo, los países que logran una triada entre capitales privados, Estado y empresa cooperativa, pues se consolidan. Y como siempre, los nórdicos son un ejemplo. Entonces, te diría ejemplos relevantes, La Borda en España, ¿no? En México, pues les podría decir que Bolt es el refresco que ustedes toman, el rescate de una empresa, pero bueno, hay ejemplos tan extraños como uno que conocí en Colombia, que reunía habitantes de calle, ex guerrilleros, que llegaron a las ciudades, un problema tremendo, ustedes saben lo que vivió Colombia, y para reincorporarse de la guerrilla, pues tuvieron que pasar muchas cosas muy feas, pero estos ex habitantes de calle se reunieron en una cooperativa que se llama Club Petit y reciclan el producto. Entonces, bueno, hay de todo tipo, ya hablaremos más adelante. Lo que les quiero decir es que si esto no va a prevalecer es porque hay pocos espacios en donde nos digan que hay otra forma de hacer las cosas. ¿Qué pasa en León? ¿Y por qué han cuajado tan bien el modelo de cajas populares o cooperativas financieras aquí en León? ¿Qué pasa con la gente de León, la gente de los barrios, que ha digerido fácilmente esta versión del cooperativismo financiero? Por favor. Muy bien lo dice Juan Pablo, en León se ha digerido muy bien todo esto. En el estado de Guanajuato, en materia de ahorro y préstamo, Guanajuato es donde hay muchas más unidades, plazas y sucursales de cooperativismo. Yo considero, mi estimado Juan Pablo, que por la naturaleza misma de nuestra identidad es de barrio, nuestra identidad gremial, porque precisamente hay unos vicios en la sociedad para entender el cooperativismo. La gente piensa o pensaba más generalmente que el cooperativismo era para los pobres. Valga mi expresión porque también era común,
para los mugrosos que no tenían, aquellas personas que no pueden. El cooperativismo es para toda clase de nivel socioeconómico, porque todos tenemos necesidades. Entonces, yo pienso que nuestra naturaleza de picas, Juan Pablo, de picas antiguas, del inicio de la curtiduría, de ese hacer de rebozo de los reboceros de antaño y sus apiñadoras maravillosas con las que hacían una cooperación a destajo también y de diferente manera, ha sido característica de que se sumen a ese cooperativismo. Ese cooperativismo que yo les decía tiene afán de lucro, claro que sí, porque con esos dividendos de esas partes sociales o de esa acción capital voy a lograr hacer tener, en el caso de la de producción, pues los insumos suficientes, la maquinaria suficiente. Y yo pienso, Juan Pablo, que amigos todos, que León debe escalar, y como lo ha puesto la muestra, una cooperativa de calzado en León, Guanajuato, de verdad una experiencia única, y mis respetos grandísimos, porque debía permear más para solventar nuestras necesidades. En España mismo, yo me quedé sorprendida. En España es un centro cooperativo muy grande, Europa lo es. En España se quedaron sorprendidos de los cientos de miles que informaban de socios que conforman Caja Popular Mexicana y todas las demás cajas, ¿no? No solamente porque las cooperativas españolas son de menor número de personas, porque son generalmente industriales. Yo me quedé sorprendida. Y yo creo que lo podemos hacer, Juan Pablo, y ayudarnos en la sociedad actualmente. En España encontré que había cooperativas de abogados, y dicen los abogados, no, pero puedo, inmensos, porque no tienen seguridad social, no se pensionan, los abogados, entre muchos otros profesionistas. Entonces debemos abrirnos a otros modelos. Había cooperativas de domésticas, había cooperativas de cuidadoras, mis respetos grandísimos. Decíamos que es una organización, una aglutinación para solventar nuestras necesidades. Yo pienso, Juan Pablo, que es esa nuestra raíz y podemos llevarla, porque por eso debemos ir a nuestras raíces para tener un mejor presente y un mejor futuro. Comentaba si nada más me permite para pasarlo a donde llevamos, que yo considero que el hecho de el eficaz manejo que han tenido las cooperativas en beneficio de esa solvencia que el Estado no ha podido lograr en muchos órdenes para que haya inclusión, lo facilita mucho y, perdónenme, ayuda mucho al Estado en sus funciones, en sus funciones y en su obligación. Yo pienso que alguien que tiene satisfecha el hambre, la vivienda, la manutención, el afrontar una urgencia con la que no se contaba y no se tiene nunca jamás un dinero suficiente para afrontarla, y no tiene un lugar de echar mano, le va a solventar la vida. Esa tranquilidad, esa regularidad calma ánimos, hay esperanzas, hay ilusiones. En consecuencia minimiza la violencia intradoméstica, la social y hasta la delincuencia. Es un orgullo ser leonés y qué bueno que ha cuajado aquí el modelo. Jorge, ¿cuáles son los retos que tiene ahora NADU? Sabemos que, y lo comentábamos, no por ser cooperativa significa que se va a triunfar en el mercado. ¿Cuáles son los retos actuales? ¿Qué proyectos tiene? ¿Y cómo alguien puede preferir consumir o comprar un producto cooperativo, ya sea NADU, Hoy, Cemento Cruz Azul, o digo, preferir una caja popular a un banco, por favor? Bien, les platicaba en la anterior intervención que hacia 2023 decidimos hacer una pausa en el camino, reorganizarnos un poco, y en este año 2025 se han dado algunas condiciones muy particulares y el movimiento cooperativo, particularmente las cooperativas financieras, tienen un componente también de fe muy importante. Vivimos pues en un sistema político laico, pero la verdad es que la mayoría quiso
quiero pensar que la mayoría somos católicos y hay un tema de creencia, y yo particularmente creo que este 2025 el cielo, Diosito, nos está mandando un montón de bendiciones. Y voy a entrar al tema de los proyectos. Tenemos delante de nosotros, en esta pausa que hicimos, empezamos a hacer un trabajo de vinculación muy importante. Hacia finales de 2022, una misión de consejeros de Caja Popular Mexicana fueron a visitar nuestras instalaciones cuando estábamos operando. Les gustó el modelo cooperativo y decidieron que era una buena idea que la Caja Popular Mexicana pudiera de alguna manera invertir en una cooperativa de calzado. Nunca lo hicieron, no creen que no hicieron dinero. Pero hubo un proyecto de vinculación muy importante y resulta que NADU, que es una partícula en el movimiento cooperativo, es opción de Caja Popular Mexicana en una empresa que comercializa seguro. Entonces, yo de broma digo pues que somos parientes pobres, naturalmente somos parientes pobres, pero somos socios de Caja Popular Mexicana y eso nos dio como empresa cooperativa una posición privilegiada porque nos abrió de manera natural este mercado potencial que tiene Caja Popular Mexicana de 3.5 millones de socios. Y entonces yo a mis compañeros les digo, si de esos 3 millones de socios que traducidos en familia pueden llegar a ser hasta 10 millones de pares de zapatos al año, si en una primera etapa llegamos a 20,000, es un mundo de trabajo para una cooperativa de nuestro tamaño. Entonces, digamos que es uno de los privilegios, uno de los retos. Aterrizar un proyecto que ya tenemos muy avanzado con la Caja para comercializar con sus socios que son zapateros en el sentido que tienen zapaterías. Entonces, es ir a buscar socios mayoristas y venderles paquetes para que ellos puedan emprender. Y en colaboración con la Caja, bueno, pues si el socio que tiene su zapatería no tiene dinero para pagarnos, la Caja le presta y nos paga. Entonces, es un proyecto muy padre. Yo espero que antes de que cierre el año lo podamos aterrizar y que empiece a trabajar. Ahora, uno de los retos que yo veo más importantes es que los socios, después de lo que pasamos hace prácticamente 2 años, año y medio, es que los socios nos volvamos a impulsar, que volvamos a creer en el proyecto y que nos involucremos nuevamente en el proyecto como estuvimos hace un par de años. ¿Por qué? Porque finalmente cuando hay un proceso de fractura financiera, pues tienes que irte a reponer esos recursos. Entonces unos nos pusimos a hacer lo que sabemos hacer de manera profesional. Mi esposo y yo pusimos un despacho. Hay quienes se pusieron a dar consultorías de otro tipo, otros venden algún artículo, pero dentro de todo eso tenemos que encontrar, y lo estamos haciendo, nuevamente enfocarnos en una función, en un rol que nos vaya a lanzar. ¿Y por qué es importante que lo hagamos esto? Porque el reto se está convirtiendo en una bendición. Hoy estamos a punto de irnos a un lugar que era una maquila de bordadores, que son muy comunes en León, pero resulta que la persona que está ahí nos va a dejar una bordadora y una maquila de esa al servicio de nosotros, sin que nosotros tengamos que poner esa inversión. Ese es un tema. Luego nos encontramos en el camino con gente que son o han sido empleados, digamos, ya de un nivel relativamente alto de empresas muy grandes como Cuadra, o empresas de ese tipo, que hoy están colaborando con nosotros. Entonces, nos estamos haciendo llegar de aliados de manera natural, pero que de manera informal estamos haciendo una cooperativa más grande. ¿Qué motiva y qué ejemplificativo es lo que está hablando nuestro director? Porque se da naturalmente un principio muy importante sin los cuales las cooperativas tampoco prosperan, el principio de ayuda entre cooperativas, y se está registrando. Y esa situación empresarial de crecimiento, y no como también muchas gentes pueden empezar en la cooperativa de a poquito y ahí me quedo, ¿no? Hay que crecer, como lo mencionaba Fernando. Muchas gracias. Vivimos en la jungla, vivimos en la selva, hay águilas que se comen a los pollitos, hay tiburones que se comen a los peces pequeños, y al final este es el reino animal, el reino de la vida. Y es verdad, como lo hablábamos al inicio, las cooperativas son una alternativa. Hay cooperativas que han fracasado, hay cooperativas que han robado, hay cooperativas que han hecho cosas terribles en distintas partes del mundo,
lo que mencionaba acá de la caja Acreimex, que por una mala administración interna y por muchas cosas, pues dejó en situación de vulnerable a algunos socios, aunque después una caja la rescató. Mi pensamiento es que, digamos que al final yo creo en el hombre, en la mujer, hay que seguir luchando, hay que buscar el bienestar de los demás. Somos seres humanos que nos traicionamos, que nos matamos, que nos comemos, pero que también nos amamos. Entonces al final hay que luchar a pesar de todas las adversidades y seguir adelante. Y hasta hoy yo creo que el modelo cooperativo es una muy buena alternativa, y hoy en día hay empresas de capital privado que quieren ser como cooperativas, porque se dieron cuenta que si tratas bien a tus personas, a tus clientes, a tu comunidad, como lo hace una cooperativa, el mundo es pues más bonito, ¿no? Yo creo que el truco está en el modelo de gobierno, porque hay empresas en las que naturalmente el fundador, digamos, los fundadores tienen un papel importante, pero poco a poco como que se va calcificando ese papel y se quedan incrustados en esa función. Cuando no hay un modelo de gobierno eficiente, no hay, digamos, la presión suficiente como para mover esas personas, porque también las personas tenemos un ciclo y hay momentos en los que se requiere cierto tipo de liderazgo, hay momentos en los que se requieren liderazgos más bravos, digamos, hay momentos en los que se requieren liderazgos más sutiles, más suaves. Entonces, depende de las circunstancias, pero finalmente si el modelo de gobierno está establecido para que la estructura dirigencial rinda cuentas, la rinda de manera oportuna y transparente, es más sencillo que ese tipo de casos no se den. Y este caso, como el caso de Acreimex, que lo tuvimos aquí muy cerca, tenía ya mucho tiempo donde se escuchaban ciertas actitudes del director, donde ya se sospechaba de ciertas cosas, pero digamos que la base de socios no actuó de manera oportuna para frenar ese tipo de cosas. Y esto lo podemos ver no solamente en cooperativas, hay también otro tipo de financieras donde del día de la noche a la mañana ya no está la empresa. Y entonces dejan a gente con un montón de preocupaciones porque no tienen su lámina. A eso le tenemos que sumar que es una aspiración humana el querer ir escalando la estructura. Y cuando la multiestructura te va poniendo freno, sea por temas institucionales o por temas personales, pues se generan ciertas fricciones donde llega un momento en que es mejor optar por hacerse un poco a un lado, porque es muy difícil chocar contra la inercia de una organización que ya tiene ciertas prácticas, y eso lo vemos en muchas partes. Y cierro con el caso de Cruz Azul. Nosotros tenemos vínculos con Cruz Azul, tenemos esa fortuna también de tener vínculos con Cruz Azul, que en algún momento tendremos que capitalizar o podremos capitalizar, pero la historia que te platican es más o menos esta. O sea, es gente que llegó en un momento donde se agrupaba cierto tipo de liderazgo, tomaron ese liderazgo, pero luego se fueron quedando en las posiciones de poder, pero la base no hizo lo suficiente para exigir la salida, hasta que llegamos a estas situaciones donde son ya perseguidos por vías judiciales, donde lo está buscando la Interpol. O sea, son casos que se dejaron crecer porque el modelo de gobierno, digamos, en el fondo, no tuvo la claridad para identificar en qué momento se estaban rebasando los límites éticos de los niveles dirigenciales. Yo diría que es un tema de timing, como de que a las primeras luces donde tú ves, oye, si se dio permiso, digamos, de abusar de los viáticos, que es una nimiedad, si se dio permiso de abusar de los viáticos, ¿qué más se le podría ocurrir? Pero si tú ves que esa conducta fue aquí y fue allá y fue allá, entonces ya estás viendo que es un tema de control interno que no está funcionando. Esos son los focos que se tienen que ver. Y naturalmente, coincido y cierro con esto, donde hay humanos y hay dinero, siempre hay riesgo y siempre hay codicia. Entonces es importante que las organizaciones tengan contrapesos. Miren, yo no he podido encontrar en ningún texto, salvo en uno, 1903,
un señor de apellido Bueno en Argentina, primer párrafo del tratado cooperativo. Una cooperativa no puede rebasar más de 300 personas porque si no ocurre el fenómeno que describe muy bien en Economía y Sociedad Max Weber, el enquistamiento del poder. En la sociología del poder está ahí. El señor se aventó una depresión de 9 años que lo llevó a escribir un gran tratado de economía y de sociedad, un volumen de más de 1000 libros en donde postula esto. Pero no se ha podido saber si una cooperativa fracasa a los tantos números de socios o a los menos, porque mire, le voy a contar, en Canadá, en la región más francesa, la cooperativa Desjardins agremia 7 de 10 canadienses. No consiguen ahorrar en un banco, porque desde 1900 entienden que el modelo cooperativo resulta más rentable. ¿Pero qué nos hace diferentes de los canadienses? ¿Será que es un tema, dicen los que dividieron en primero, segundo y tercer mundo, de que el primer mundo tiene un clima que los lleva a pensar mejor y el tercer mundo tiene calor y no piensa bien? ¿Será que el color es lo que nos hace? Pues yo le voy a decir que Gerardo Almaguer, nacido en el barrio del Cuecillo, es hoy director. Gerardo Almaguer, no sé su segundo apellido, Prieto, no sé, bien, perdón. Gerardo Almaguer, un mexicano nacido a unas cuadras de aquí, dirige el centro con el que esta caja en Edsan va y apoya a gobiernos de otros países a desarrollar cooperativas. Es el programa de desarrollo internacional de la Caja de Yamán. Entonces, no es idiosincrático, es que nada más nos contaron una parte de la historia. Entonces, esa parte de la historia se maneja bajo la lógica que el capital va a crecer solo en manos de unos cuantos. Pero hubo personas que antes de que escribieran todos estos tratados, toda esta gente tan sabia, ganara del Sistema Nacional de Investigadores y ganara premios SNI y todo eso, antes de esos, 2 padres, aquí en México y otros sacerdotes atrás, en una línea concretaron esto, por un capital en manos del pueblo, pero no un capital nada más económico, porque nomás con plata no se puede. Y se dieron cuenta ya en muchos lugares, con puro dinero no se puede. Capital social, o sea, hacer redes en donde nos hablemos. ¿Qué busca el sistema tradicional? Separarnos, dividirnos, no poder hablar. Que usted no se entere que en la Cremex se están prestando para una campaña. Que usted no vaya a la asamblea porque está ahí no. Entonces, el modelo ha demostrado a través del gobierno de los bienes comunes que cuando los involucrados pueden hablar, se da menos este abuso. Cuando existen dimes y diretes por lo oscurito, cuando empieza a haber beneficios para unos pocos, el capital se concentra. Y entonces hoy nos dice Oxfam que el 1% de la población tiene el 99% de los recursos. Algo falló en el modelo que tenemos. Vamos a poner a prueba a otros, a prueba y error. Entonces le digo, va a haber muchos fracasos, pero si no estamos poniendo a prueba y error, como lo hicimos con el modelo capitalista, yo creo que hasta acá ya le dimos una buena oportunidad. Vamos buscando alternativas diferentes. Y pues para el otro lado extremo, pues le dieron muchas oportunidades y también está espantoso, ¿no? Entonces, vamos buscando. Hoy que nos encontramos aquí en instalaciones del municipio, les pongo un ejemplo. En el municipio de San Miguel de Allende, les interesa traer ciudadanos de distintas partes del mundo a que se retiren en San Miguel de Allende. Y ellos tienen una secretaría para traer inversiones o personas norteamericanas, canadienses, que vayan a vivir a San Miguel de Allende. En Zapopan, Jalisco, hay una secretaría de cooperativismo porque les interesa traer empresas con el modelo cooperativista y hacerlo funcionar. Yo espero que en algún momento el municipio de León también tenga esa brillante idea de poder apoyar a empresas cooperativas con logística, con tecnificación, con conexiones, y poder desde la municipalidad, estatal y a nivel federal hacer un cambio. Voy a lanzar una piedra. Yo os escucho hablar de cooperativismo y escucho mucho romance, mucho vamos a salvar el mundo, vamos a hacer que todo el mundo, que la gente pueda salir de la
pobreza, y estoy de acuerdo en que es un modelo que puede solventar lo que el Estado no alcanza a resolver, como dice la maestra, yo estoy de acuerdo. Y si ahora lo contrasto con la realidad, me doy cuenta que una parte, un porcentaje de las cooperativas que yo conozco aquí van siempre un escalón por debajo en cuanto a competitividad, en cuanto a tecnología y en cuanto a diseño. Y puedo poner ejemplos claros y concretos. Caja Popular Mexicana, la caja más fuerte de Latinoamérica, utilizar su aplicación es una tortura. Yo soy socia y ya me he quitado la aplicación porque no me sirve. Están de moda las botas vaqueras y las chicas queremos llevar los mini shorts, los he visto todo el verano en España, con una bota vaquera pero que tenga un diseño moderno, actual. No veo que Nadu esté aprovechando esa corriente. Y si lo contrasto con la otra experiencia cooperativa que yo tengo, del otro lado del charco en España, yo soy socia de una cooperativa financiera, Laboral Cucha, y su aplicación está en mi teléfono, es fácil y es una chulada. O la cooperativa de mi pueblo, un pueblo de 1000 habitantes, los agricultores tienen su propia cooperativa, simplemente para poder procesar sus productos y no pagarle a un intermediario. Nosotros recogemos nuestros olivos, hacemos nuestro aceite. Y no solo eso, sino que como tenemos dinero, contratamos empleados y abrimos una tienda de alimentos y tenemos ingreso extra. Me falta ver hambre y me falta ver que un porcentaje de las cooperativas que conozco aquí puedan adaptarse al ritmo del capitalismo en el que vivimos, sin perder su romance, sin perder su por qué yo quiero este modelo, qué es lo que hay en mi identidad, en mi ser, pero en el hacer me falta ver ritmo, que es lo que se necesita para ser exitoso en el ritmo del mercado actual. Muchas gracias. Si les parece, con esta pregunta vamos a cerrar también nuestro diálogo. Y como ven, por eso abrimos el micrófono para que participaran con A, B, C o D, porque eso es lo que hace pues vivo lo que es el modelo. Entonces, si te parece, Jorge, vamos contigo para tus comentarios y ir cerrando lo que ya este diálogo y nos vamos con usted, maestra, y después contigo, por favor. Yo, ¿nos puede decir su nombre, por favor? María. María. Creo yo, María, que hay dos elementos muy importantes. El primero es la cultura cooperativa. México, aunque tiene estas cooperativas que son unos gigantes del modelo cooperativo, México está en pañales en el modelo cooperativo. Este método de prueba y error lleva cientos de años en Europa y está muy consolidado, y yo diría que el modelo está tan conocido y tiene tan profundas raíces dentro de territorio europeo que llega al siguiente punto, y es que confían mucho en el modelo cooperativo porque saben que funciona. Entonces, esa conciencia de los alcances que tiene el modelo es una obligación para que las empresas compitan, porque el público está esperando que las cooperativas les entreguen bienes de igual o mejor calidad que le entregaría una empresa común, digamos. Y en México estamos dando un poco como tentando un poco a tientas hacia es seguro invertir mi dinero ahí, híjole, lo que esto funciona mejor, también hago otra cosa, y entonces eso va frenando algunas de las actividades. Y a eso súmale que los latinos, de manera natural, tenemos esa tentación de ir más rápidos en pagar el precio. Y eso lo hace muy complicado, porque emprender de por sí ya es complicado. Y para emprender yo digo que hay que estar un poco loco, porque pues tienes que bajar tus estándares de nivel de vida, tienes que olvidarte de ciertos niveles sociales y tienes que volcarte a tu sueño de emprendedor. Pero luego tienes a un lado alguien que está dispuesto a traer calzado de otro país que no compite en términos de coste o de calidad, pero que le genera negocio rápido. Entonces preferimos hacer eso que pagar el precio de tener un proyecto, consolidarlo, buscar mercado, buscar aliados, generar innovación, traer tecnología, porque además súmale
que el acceso a la tecnología en un país como México pues está más limitado hacia empresas muy grandes que son top en el mundo, pero que para la mayoría del mercado es muy difícil, por un lado, tener acceso a crédito y por otro lado, tenemos acceso a tecnologías que ya más bien van de salida, tecnologías que ya son más bien obsoletas. Entonces, algo que nos distingue a los mexicanos y a los latinos en general es que somos muy chambeadores. Nadie nos gana a trabajar. Trabajamos por jornadas infernales, pero no somos lo suficientemente hambrientos, y con esta parte cierro, para estar buscando mejores herramientas, formas más eficientes de trabajar y acceso a mercados de mayor valor. ¿Por qué? Porque normalmente nos vemos a nosotros mismos como trabajadores, no nos vemos como empresarios, y eso complica un montón las cosas. Entonces, creo yo, resumiendo, que el tema tiene que ver con cultura y las creencias limitantes que tenemos los latinos como... Voy a ser un tanto cruda y coincido con ella en esta primera crítica como socia que hace, porque lo está haciendo como socia, y adhiriéndome a las manifestaciones que se han volcado. Yo reitero, considero que el modelo democrático de las capas populares, considerando sus principios que debemos seguir todos, podemos salir avante todos. El problema es, como lo han apuntado, esa mala humanidad que permea. Una de las cosas que debía educarse primordialmente el socio, al menos en las de ahorro y préstamo, es el tener una cultura de ahorro sistemática para su beneficio, hacer su ahorro sistemático y hacer un ejercicio responsable del crédito. Porque generalmente la gente dice, es una caja o vamos al banco, pido un préstamo, con esto lo resuelvo. No considerando que no tiene solvencia para, y digo una porque si tiene un problema va a pedir un préstamo, pero no un préstamo así nada más al garete, está regulado. La gente piensa en abusar, en manotear, válgame con una expresión de esta manera. Coincido mucho con usted también acerca de las exigencias que debe haber. Siendo yo integrante del Consejo de Administración, me costó la presidencia por esos manejos especiales, ¿no? Hubo ese cambio. ¿Por qué? Porque se ponía el dedo ahí, en donde debía estar, en la llaga. Bueno, me encanta esta pregunta porque yo me pregunté lo mismo cuando comencé, ¿no? Todo suena tan bien, la teoría está tan bien, México tiene las condiciones para que esto funcione, y la historia que tiene cooperativa pues va más allá de lo europeo. O sea, realmente tenemos reminiscencias, y yo me pregunté si esto era una invención, si era solamente una forma de, pues sí, de embellecer nuestra historia prehispánica o lo que sea. Y me di cuenta a profundidad que el Calpulli es una unidad cooperativa que tiene una tradición extensísima en el sureste de nuestro país, etc., ¿no? Entonces, yo lo que diría, ¿por qué no ha ocurrido? Porque se encargaron de desprestigiarlo, porque se encargaron de que no generara raíces, porque se encargaron, y hoy lo puedo decir, estoy a punto de terminar mi tesis, porque el Estado mexicano se encargó de que esto no funcionara. Y también puedo decir ya con mucha certeza que la academia en nuestro país no ha contado esta parte, y no solamente en niveles de posgrado, sino también en un nivel educativo. Si nosotros nos quedamos con el concepto que la COPE es la tiendita y que a los que el viernes les regresaban algo, pero no era en función cooperativa, si nosotros empezamos a ver eso desde pequeños, pues nos damos cuenta que hemos sido de alguna forma inducidos a pensar que solamente existe una vía. Contrario a eso, en Europa construyeron, en el norte de España, por ejemplo, una red cooperativa muy fuerte en función a que el Estado no solo no los persiguió, sino que permitió que algunas otras ideas que iban más allá del orden económico, como el religioso, pues pudieran manifestarse de manera libre.
Y como usted sabe, y como ustedes también conocen, la Iglesia y el Estado mexicano han tenido una pelea estéril durante mucho tiempo. Y eso ha generado también, dado que el cooperativismo tiene fuertes raíces católicas, pues esa inoperancia, por un lado. Y la segunda, con la que concluyo, es que el error es pretender seguir el ritmo de un modelo que está por quebrar, que está quebrado. Y está tan quebrado que hoy hay un africano, Aquiles Nembe, que le llama negro capitalismo. El capitalismo de muerte. Y esto a lo mejor no lo vemos nosotros porque nos ha bendecido quien crean, no lo vemos, pero nuestra ciudad tiene los polos de miseria más importantes del centro de México. Entonces, no funcionó y no debemos ir persiguiendo un modelo que está quebrado y que hoy los mismos académicos han demostrado que está quebrado. Entonces, yo diría que el error es ese, pero en términos prácticos, yo también deseo que cuando vaya a darme una vueltita por donde sea, mi tarjeta funcione, porque es Visa, porque no estamos peleados, ni los padres fundadores estaban peleados con la comodidad. Sin embargo, que esta comodidad sea una comodidad compartida, que no sea solamente para unos cuantos que viven en ciertos lugares. Y ahí es en donde el modelo fracasó, en los grandes abismos que hoy tenemos. Cuando acortemos esos abismos, podemos empezar a hablar ya en otros términos, y hoy tenemos no solo el capital diferenciado, sino el capital intelectual, el capital social, incluso el capital espiritual concentrado en otros. Entonces yo diría que es eso, y que no vayamos tras un modelo fracasado porque nos vamos a volver a dar. Pues muchas gracias. Esto es precisamente lo que teníamos como objetivo cuando convocamos este diálogo cooperativo 2025, el compartir, el conversar, el debatir. No todo es perfecto, pero queremos vivir mejor. Estoy leyendo que en 1986 cerró este lugar como cárcel municipal. Hoy es un espacio que nos convoca para rescatar nuestra identidad como leonés, y el cooperativismo aquí en León ha cuajado bien, ha hecho buenas cosas. Hay mucho trecho por seguir adelante. Pero vénganse para acá para la... Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues invitamos sí, todos. Sin miedo, sin miedo. Perfecto, muy bien. Si gustan levantar sus constancias, los que van a la elite, por favor. Estamos. Y los que... Viendo aquí, por favor. Va. Una. Dos. Va una más.